Y ya en la recta final de este Solo por Hoy de día miércoles, estamos en comunicación con mi coequiper, nunca mejor portado, mi compañero, nunca mejor portado que en estos últimos días, que me ha hecho de soporte en la producción, así que claramente es mi medio limón. Buen día, Bernardo Sauer, ¿cómo le va? Buen día, Nair, ¿cómo andas? Un saludo a todo el equipo, a toda la audiencia. Sí, lamentablemente no le contamos a la audiencia, pero hoy había pactado una nota que no se pudo desarrollar sobre un tema que era interesante y que vamos a tener que esperar un poco más, que de hecho lo abordamos ayer, Sí. que tiene que ver con los Juegos de la Araucanía. Ayer estaba prevista una reunión que parece que se trasladó para hoy. Mañana se van a reunir con la gente de Chile, así que vamos a tener que esperar para tener novedades. Tal cual. Se van a tener que apurar, me parece. El día viernes, si todo está bien, el día viernes vamos a tener más información con más certeza. Uno también entiende, ¿no?, a los funcionarios que en momentos tan delicados y de tanta toma de decisiones es muy difícil poder decir primero una cosa y quizá después tener que modificar esta información que se brinda, y la idea siempre es transmitir con la mayor claridad posible, ¿no?, para que llegue con los datos concretos. Así que seguramente el día viernes vamos a estar en comunicación para poder introducirnos un poquito más en las decisiones que se han tomado con respecto a los juegos que mencionabas. Por otro lado, nos vamos metiendo también en la sesión del día de la fecha del Consejo Deliberante de Patagones. Sí, sesión que todavía no arrancó. Siempre está pautado que las sesiones ordinarias arranquen a las 9 de la mañana. Hablamos del distrito de Patagones, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que a las 9 se prende el streaming recién y por lo general las sesiones arrancan pasadita a las 10, así que estamos esperando todavía. Pero a lo que sí podemos acceder, nos compartieron, es el orden del día. Vemos varios proyectos de casi la totalidad de los bloques, porque recordemos que hoy el Consejo Deliberante tiene muchos bloques. Vemos, por ejemplo, que la Libertad Avanza Patagones ha presentado un proyecto de resolución para declarar de interés turístico municipal la visita guiada al poblado histórico. Bueno, ayer hablábamos de los proyectos que había confeccionado Jorgelina Castronovo, que tiene que ver con esta creación de una nómina de carros gastronómicos que en definitiva lo que busca es sacarse del medio la bendita burocracia de la que siempre hablamos, para que sean más ágiles los trámites para los propietarios de los carros gastronómicos. Hablábamos también de este proyecto de una minuta de comunicación para solicitarle a la municipalidad que haga un relevamiento de los postes de cableado de empresas prestadoras de servicios, estas que se llaman palmeras, que tienen una especie de ganchitos a los costados. Luego, por ejemplo, un proyecto del bloque Somos Buenos Aires, es un proyecto de ordenanza que busca adherir a una ley provincial, la 15528, sobre los trastornos del espectro autista. Refiero a la adhesión a la Ley Nacional 27.043 sobre el abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos del espectro autista. Este proyecto, para agregarte, ese proyecto que la verdad que desconocía, que Somos Buenos Aires lo estaba abordando, qué linda noticia, es un proyecto que en realidad, si bien todo lo que es con respecto a neurodiversidad o discapacidad ya está escrito, nada más que se desconoce, parte de este proyecto lo arma la gente misma de SIDPA, las mismas terapistas del Centro Integral de Atención para el Discapacitado, o sea, el fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicopedagoga. Es interesante saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces las grandes ideas que se terminan ejecutando salen de los mismos vecinos, y eso no es detalle menor, si bien obviamente los distintos ediles son quienes canalizan estas ideas y estos proyectos de cara a que se propongan más como resolución o con otra formalidad para que se lleve al cumplimiento. Es interesante que también la gente sepa que estos proyectos salen de los vecinos. Un dato para agregar. No, perfecto, porque la verdad que cuando mandan el orden del día, nosotros no vemos el dato fino de lo que son los proyectos. Eso podemos acceder si nos contactamos con los concejales, en definitiva, si los mandan ellos.
Así que está buenísimo para tener más información respecto de los proyectos que, decimos, hay varios más. Vemos uno también del bloque Juntos, de invitar a funcionarios nacionales a participar del acto homenaje sobre Luis Piedrabuena, de la Libertad Avanza, que han presentado dos, uno de resolución para instalar garitas con techos y bancos en las paradas de los colectivos, también un proyecto de ordenanza que crea un espacio público de fogones y parrillas comunitarias en el sector costero de la ciudad cabecera. Este es un proyecto interesante, más allá de lo que ya tenemos en el malecón. Sí. Hay que ver en dónde estaría ubicado, pero la verdad que sería interesante que Patagones pueda seguir contando con este tipo de espacios. Sí. Y también hay dos proyectos de los que sí tenemos datos, y aquí te voy a dar paso a vos, que son del Frente Grande, del bloque de Mariel Cirinela. Sí, así es, el bloque de Mariel Cirinela. Dos de los proyectos que presenta, uno tiene que ver con la implementación de un sistema de control de asistencia en el ámbito legislativo, sí, que eso ahora lo vamos a ahondar, y otro aborda la mejora en los controles de calidad del hormigón utilizado en obras públicas. Siempre que hablamos de los proyectos que van presentando desde distintos bloques, como decíamos recién, hay algunos proyectos que vienen trabajándose con vecinos y vecinas de manera conjunta y se proponen y hay todo un detrás, y hay otros proyectos que obviamente también apuntan a algunos intereses un poco más particulares. Obviamente cada espacio hará el discernimiento de por qué lado vienen. En este caso, uno de los proyectos, como decíamos recién, tiene que ver con el control del hormigón. ¿Sí? Una de las propuestas es que se cree en el partido de Patagones el sistema de registro de asistencia, por otro lado, ¿no? El sistema de registro de asistencias y permanencia laboral aplicable a todo el personal del cuerpo legislativo, incluyendo personal de planta, personal político, administrativos y secretarios de bloque, ¿sí? Quizá con esto estaría buenísimo poder charlarlo con la misma Mariel o con la gente del Frente Grande. Esto entiendo que lo que se quiere hacer es un control sobre la asistencia al recinto, ¿no? Hacia el Consejo Deliberante. No sé qué es lo que interpretás vos, entiendo, Bernardo. Sí, entiendo que sí. No creo que sea por otra cosa. Bien. Bueno, pero está muy bueno. En ese sentido está muy bueno, porque los concejales, a ver, tienen un sueldo X, ¿no? Y deben cumplir con ciertas responsabilidades. Entonces, cada uno va manejando los horarios y demás, porque entendemos que también tienen trabajos por fuera, pero sí es interesante el control de asistencia porque realmente no siempre están dentro de los bloques. O sea, uno va un día X y no siempre tenemos un concejal que nos reciban. ¿Que están abocados a otras tareas? Sí, es verdad, pueden estar abocados a otras tareas, pero sí es importante poder contar con esto, con la presencia física, ¿no? Este es uno de los proyectos... Sí. No, para agregar a esto que dijiste recién, que dijiste que los concejales tienen la responsabilidad de tratar ciertos proyectos, y me estaba acordando que, por ejemplo, un proyecto que no vemos hace mucho tiempo en el orden del día tiene que ver con la fiscal impositiva. O sea, Patagones no actualiza las tasas desde el año pasado, y recordemos que ese proyecto había quedado trunco en la sesión que se trató en diciembre, que fue rechazado por una sesión con mayores contribuyentes. Pasan los meses, estamos en agosto y Patagones sigue sin actualizar las tasas. Eso es, el tiempo pasa y no está sucediendo nada. O sea, hemos tenido confirmaciones de la Municipalidad de Patagones que aparentemente ya la habían enviado, que se estaba tratando en los distintos bloques, que estaban charlando, que estaban debatiendo, pero no tenemos nada. No, y así es interesante por ahí saber cuántos más proyectos truncos hay que realmente son interesantes, que realmente son importantes y que deberían ser aplicados, ¿no? Otro de los proyectos que presenta el Frente Grande tiene que ver con el control de calidad del hormigón en obras públicas de Patagones, ¿sí? Esto, a ver, el control de calidad del hormigón en cualquier obra es reglamentario, ¿sí? Lo digo como desde mi experiencia de seguridad y higiene. Esto es reglamentario, o sea, esta ley existe. Que se aplique o no se aplique en distintas empresas, porque, a ver, no es la municipalidad la que está trabajando con hormigón en este momento en la calle Irigoyen, por ejemplo. Es una empresa, ¿no?, que asume la responsabilidad de poder concretar esta obra. Entonces, hay reglamentos internos
como el control del hormigón, que deben cumplirse y que obviamente debería ser en este caso el Estado el que regule esto. Así que no es un proyecto descabellado, es un proyecto aplicable, es algo que ya está escrito, pero siempre voy a plantearme lo mismo y siempre voy a decir lo mismo. ¿Quién ordena las prioridades? Tenemos en este momento una escuela en San Blas que no inició las clases todavía luego del receso por cuestiones de gas. Y tenemos a la Escuela Especial 501 de Patagones que está en la misma situación. En la misma situación en este momento. Las clases en la Escuela Especial, teóricamente, inician el lunes próximo, después de las obras de gas o de las revisiones de gas que se realicen. Ahora, el año pasado estuvieron casi un mes sin clases en la Escuela Especial, por la misma situación. Entonces, ¿qué esperan? ¿Agosto para chequear las cuestiones de gas? ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, volvemos a lo mismo, ordenar las prioridades. Y a esto me parece que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos. A la escuela, los chicos, sobre todo en la escuela especial, no van solamente a sentarse a estudiar, van a comer. Van a comer. Entonces, ahí es donde ya me hace ruido y me genera esta espinita. Ojalá retomen las actividades la semana que viene. Un llamadito para el consejo escolar, un llamado de atención, me parece. Y sería, ¿no? De hecho, es quien decide, el consejo escolar es quien decide, ¿no? Porque el comunicado que se emite fue esto, que el consejo escolar decide o toma la medida de iniciar la semana próxima. Pero bueno, como les decía recién, el año pasado estuvieron casi un mes y no hay continuidad pedagógica ni nada de eso, ¿eh? Un mes, los chicos sin actividades aproximadamente, y bueno, con estas eternas revisiones de gas de edificios que se nos vienen abajo, porque esa es la otra realidad con la que lidiamos todos los días, ¿no? Así que bueno, Bernie, ¿más información tenemos? Sí, nos cruzamos el puente, cruzamos Me encantó. Nos vamos a Río Negro porque en las últimas horas hemos tenido un anuncio de la diputada nacional Lorena Villaverde, que habló sobre una ruta petrolera desde Vaca Muerta a la costa. Fue durante un panel de infraestructura logística para la competitividad de rutas, trenes y nodos estratégicos del AmCham Energy Forum, en donde la diputada nacional anunció que proyectan impulsar una propuesta de conectividad en la región con una nueva traza diseñada especialmente para el sector del petróleo y del gas. Este proyecto consiste en 8 obras, una de las cuales incluye una nueva traza diseñada especialmente para el sector del oil y el gas, con un recorrido proyectado de 522 kilómetros, todo esto bajo un sistema de concesión con una inversión que alcanzaría los 470 millones de dólares. La legisladora dijo que además en este sentido tendrían un rol fundamental el sector privado y destacó en ese sentido que el gobierno nacional, palabras suyas obviamente, está generando las bases para que se puedan invertir en este tipo de proyectos. Veremos cómo avanza, porque si queda en la nada, seguimos de promesa en promesa en Río Negro respecto a proyectos energéticos. Tal cual, tal cual. Se ve hermoso, es una excelente oportunidad, no solamente para estas conectividades, sino para generar fuentes de trabajo y demás, pero bueno, sí es complejo porque son promesas por el momento. Lo que decimos siempre es que en las maquetas, en los renders, en los proyectos, siempre se ve todo muy bonito, que lo otro, pero primero lo tenemos que ver con nuestros propios ojos. Tal cual. Lo real, lo tangible. Exactamente. Bien, y por otro lado, hay más información porque hubieron sanciones por incumplimientos, ¿sí? Hubieron 74 cesantías y 4 exoneraciones estatales. Sí, lo comunicó ayer el gobierno de Río Negro. No es la primera vez que comunica una información de este estilo, desde que volvió Alberto Beretilnec al gobierno. Como bien decías vos, son 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días, todas enmarcadas en lo que establece la ley que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública. Desde el gobierno manifiestan que estas medidas forman parte de una política activa que busca ordenar la administración pública
cuidando los recursos del Estado y respaldando a quienes trabajan con compromiso todos los días. La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, dijo que las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores y trabajadoras que cumplen con esta responsabilidad de la tarea que tienen el Estado en definitiva, y manifiesta además que un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen con sus labores. Así que la información reciente, fresquita del gobierno de Río Negro: 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días. Bien, bien. Bueno, estaría bueno, no sé, se me ocurre mientras te escucho, ¿no? Estaría bueno también conocer quizá a qué refieren estas sanciones o cuáles fueron, digamos, las negligencias que se han incumplido o que se han hecho, las negligencias que se han hecho para llegar a estas sanciones, ¿no? Estaría bueno por ahí ir conociendo como para decir, bueno, el problema que hoy tenemos es que llegan tarde. Un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, precisamente lo que dice esta información es que las irregularidades más frecuentes tienen que ver con inasistencias, claro, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. Oh. Y en los casos más graves que derivan en sanciones, como recién decíamos, las cesantías o las exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio o condenas en causas penales, ni más ni menos. Claro, tremendo. Ahí se comprende totalmente las medidas que el gobierno va tomando para cómo, bueno, decían, ¿no?, los funcionarios, poder llevar un poco de transparencia y equidad, sobre todo para los pares. Aprobado por unanimidad, cuarto intermedio. Listo, perfecto. Arrancó el consejo. Arrancó el consejo. Bueno, Bernie, muchísimas gracias por la información, como siempre, ahí al pie del cañón, mi compañero. Gracias a vos que estuviste del otro lado escuchándonos. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. No te vayas porque viene Gustavo Bosco y tenés toda la mañana de FM de la Costa con información para vos. Chau, chau.